Hola, cordial saludo. Mi nombre es María Alejandra Moncada, soy estudiante de Ingeniería de Sistema en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les quiero presentar un ejercicio de la tarea 1, cinemática en física, el ejercicio 1, que es el simulador en línea con el movimiento rectilíneo. El paso 1 es ingresar e interactuar con el simulador. Aquí tenemos el simulador en línea y lo primero que nos piden es que lo utilicemos cuando la aceleración es en cero y el último número de nuestra cédula para el volumen inicial. Aquí posición inicial es que quede en cero. Entonces, volumen inicial, si es el último número de nuestra cédula, mi número termina en 8, ya es selección, escogencia del estudiante, eh, el número que sigue después del punto. Entonces yo escojo el 8.6 metros por segundo y en la aceleración para la primera captura es cero. Entonces cuando ya está aquí bien ordenado, le doy clic en iniciar para que el motociclista avance. Él te llega aquí a 11 en el cronómetro. Hacia el motociclista se haya desaparecido hasta que no llegue a 11, no termina de mostrar los datos aquí en pantalla. Cuando él termina, tiene que salir en la pantalla animación detenida, como lo pueden observar aquí. Luego que ya aparece animación detenida, le damos en la opción de exportar datos. Esta exportación de datos se guarda en Excel. También nos piden en la segunda captura de pantalla que la aceleración cambie. También con nuestro dígito de cédula, el último, como anteriormente lo mencioné, que era el 8, yo coloqué que fuera 8.8 y hago lo mismo. Le doy iniciar y dejo, vamos a hacerlo de nuevo, porque no vi al motociclista. Vamos a, bueno, 8, aquí yo tenía 8.6 y acá colocaba en la aceleración 8.8. Aquí le doy clic en inicio. Como lo pueden observar en la imagen, el motociclista pasó y no aparece, no ha terminado en el cronómetro, siguen 5, que para que llegue a 11. Bueno, hay que esperar que aparezca en la pantalla animación detenida para exportar los datos. Una vez aparezca la animación detenida, exporto los datos y automáticamente él descarga y lo guarda en Excel. Esta primera tabla que aparece aquí es cuando la aceleración es en cero, el primer capture que me piden. Y acá es cuando la aceleración es de 8.8, cuando la aceleración cambia. Entonces, aquí el primer capture cuando la aceleración es en cero y segundo capture cuando la aceleración varía. Esta es la tabla que le mostré acá en Excel, ya acá está tomada cuando la aceleración es en cero y cuando la aceleración es de 8.8. Estas son las gráficas cuando la aceleración es cero. Distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Para yo
mostrar esta gráfica para que aparezca aquí el título y aparezca este resultado, yo lo que tengo que hacer es seleccionar distancia más tiempo. Distancia más tiempo. Y le doy en la opción donde dice insertar y le doy en gráficos y le doy en dispersión. Es este aquí. Le doy clic donde está la opción del signo más y le doy en título del eje y aquí tú tienes la opción de colocar distancia y tiempo. Tienes la opción de cambiar aquí también esto, colocarlo como va, distancia versus tiempo, y también tienes la opción en línea de tendencia, darle clic en la flechita y donde dice más opciones y de darle aquí en esta gráfica, le das en presentar ecuación y presentar el valor R. Como lo pueden observar aquí en la imagen, aquí aparece y es igual a 8.6x, r al cuadrado es igual a 1. Asimismo aparece aquí en la gráfica distancia versus tiempo. El símbolo de distancia es S y el símbolo del tiempo es T. Así para la segunda tabla, la segunda gráfica, perdón, de velocidad versus tiempo, hay que hacer lo mismo. Por ejemplo, ya aquí selecciono distancia, perdón, y tiempo. Distancia y tiempo. Perdón. En insertar hago lo mismo, en dispersión hago lo mismo aquí, le doy la opción título del eje, en línea de tendencia le doy en más opciones, en la gráfica pido la presentación de ecuación y presentación del valor en R. Listo. Lo mismo para la aceleración del tiempo, ya entonces agarro el tiempo con la aceleración, me aparecen estos resultados, y es igual a 0. Lo mismo para la segunda gráficas de la segunda captura cuando la aceleración cambia. Ponemos un ejemplo. El primero, lo mismo. Tiempo más distancia. Le doy en la opción de insertar en gráfico, en dispersión. Le doy el título y le doy aquí en la opción de más opciones, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor en R, y ya aquí cambia en polinómica, es una curva. Como lo pueden observar aquí en la gráfica, distancia versus tiempo, aquí aparece el resultado para la velocidad y versus tiempo, distancia versus tiempo, aceleración versus tiempo. Bueno, también en la primera gráfica de la aceleración cero, cuando está en la aceleración cero, la gráfica de distancia versus tiempo se relaciona en una posición lineal, ya que a medida que tiempo aumenta, también distancia aumenta, lo que lleva un movimiento constante de aquí a acá. En la gráfica de velocidad versus tiempo, se muestra que la velocidad es constante en el tiempo, y en la gráfica de la aceleración versus tiempo
la aceleración es constante y es igual a cero, por lo que el movimiento del motociclista es uniforme sin cambio de velocidad. En la segunda gráfica, cuando la aceleración es de 8,8, se observa en la gráfica distancia versus tiempo una curva creciente, es decir, que la distancia recorrida aumenta con el tiempo. Y en la gráfica velocidad versus tiempo se muestra una línea recta inclinada hacia arriba, lo que indica que la velocidad aumenta constante con el tiempo. Y por último, en la gráfica de aceleración versus tiempo, se evidencia que en el tiempo no hay variación en la aceleración. Es decir, que al paso del tiempo el estado es constante. Bueno, los movimientos presentados, estos corresponden a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora hay unas preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de su gráfica de movimiento? Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme, su aceleración es igual a cero. Es decir, que la velocidad es constante, no cambia. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay aceleración, por lo tanto hay un cambio en la velocidad. En la segunda pregunta te dice, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, la velocidad es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. El motociclista se desplaza en línea recta sin cambiar su velocidad. Y en la tercera pregunta, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Representa la distancia recorrida y el desplazamiento por el motociclista. Bueno, en la aplicación, tome las ecuaciones de la línea de tendencia obtenidas en Excel haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Use las ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de tiempo es igual a 25 segundos y tiempo es igual a 35 segundos. Realice tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es igual a la velocidad inicial y esta no cambia porque solamente es 8,6 metros por segundo, que aquí y es igual a 8,6, x 8,6 y y es 0. Entonces, este queda aquí así. Pero para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y es igual a 8,8 x más 8,6. Entonces se cambia la fórmula y sería velocidad es igual a 8,8 tiempo más 8,6. Entonces velocidad es igual a 8,8 por 25 más 8,6. Velocidad es igual entonces a 228,6 metros por segundo. Y para tiempo 35 es igual a 35 segundos, entonces la velocidad es igual a 8,8 por 35 más 8,6. Velocidad es igual a 316,6 metros por segundo. Muchas gracias.